Y pues ojalá y Dios hable a nuestra vida a través del mensaje, que sea Dios tratando con cada uno. Vamos a Deuteronomio 20, Deuteronomio capítulo 20. Capítulo 20. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. Deuteronomio 20, capítulo 20, versículo 1 al 8. Y dice la bendita palabra de Dios: Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tocado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día de vida que nos prestas, por la salud que nos permite, Señor. Ahora, Padre, te rogamos, Señor Jesús, que seas tú, a través del Espíritu, Señor, edificando nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Ya nos hemos gozado en tu alabanza, Padre, ahora queremos gozarnos a través de tu palabra, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Habla y, Padre, que pues, amado Dios, podamos entender tus propósitos esta mañana. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues este capítulo habla de la preparación para ir a la guerra. Para ir a una guerra donde pues Dios iba a estar con ellos, ¿verdad? Pero más que nada establece las leyes, las ordenanzas con respecto a cómo prepararse para entrar a una guerra. Bueno, los soldados que iban a ir a la batalla, pues tenían que ser escogidos. Había personas encargadas, había responsables, había capitanes que tenían que seguir ciertas normas para poder reclutar a los soldados. Y vemos que, pues aquí se está refiriendo hacia el pueblo de Dios. Hacia el pueblo de Dios que iba a entrar a esa tierra prometida. Pero para conquistarla tenían que pasar por muchas guerras, por muchas tribulaciones. Pero lo importante de esto es mirar
El versículo 1 nos está hablando, dice, cuando salgas a la guerra, o sea, apenas se estaban preparando, ¿sí? Pero lo importante de este pasaje es, dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, un pueblo que te supere en número, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos, dice. ¿Por qué? Porque Dios, porque Jehová, tu Dios está contigo. Dios estaba con ellos. Dios también está contigo, está conmigo. ¿Sí? Quienes estuvieran dispuestos a luchar, no tendrían que tener ese temor, ese miedo. ¿Qué va a suceder con nosotros? No. Por eso tenían personas que platicaban antes con ellos, que los examinaban, tenían un sacerdote que los alentaba, ¿sí? Y además tenían un gran líder, Dios con ellos, ¿sí? Dios que estaba con ellos, dice, el que te sacó de Egipto, el que te saca de este mundo, ¿sí? Ellos sabían cómo los había sacado, ellos habían visto las maravillas de Dios. Ellos conocían a Dios y recordaban todo lo que había hecho por ellos, ¿sí? Cómo había acabado con el ejército de Faraón. Entonces, pues este Dios era tan poderoso que los podía llevar a la victoria, que los podía llevar, a lo mejor sin ninguna pérdida. Con mano fuerte los había sacado. Por eso había encargado que el sacerdote tenía que hablar a los soldados. Versículo 2 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, dándole las instrucciones, diciéndoles cómo iban a ir a la batalla, ¿sí? Este sacerdote tenía la encomienda de hablar con los soldados, hablar con el pueblo, para hacerles mirar que pues sí, iba a ser una lucha muy dura, y a lo mejor algunos morirían, a lo mejor algunos quedarían ahí en la batalla, pero debían estar preparados, física, mental y espiritualmente, para esta guerra que iban a entablar, ¿sí? O sea, no importaba la situación que se viniera por delante, pero que estuvieran seguros de la guerra que iban a tener, ¿sí? De la guerra que iban a entablar contra otros pueblos, a lo mejor más grandes que ellos. Y lo importante es, pues que tú hoy estés preparados también para la batalla, que estés preparado para la lucha que pudieras tener en tu propia vida, para esa situación que es tan difícil, tan complicada, pues que la afrontes con confianza de que Dios va a pelear tu batalla. Y les dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Sí, Dios va a pelear nuestras batallas. Y Él es el que te va a salvar. Por eso no desmaye tu corazón, ni se desalienten. A lo mejor pudiera venir alguna situación, alguna circunstancia que pudiera venir a menguar tus fuerzas, tu mente. Pero Jehová va con nosotros. Cuánta tranquilidad, cuánta paz es sentir que tenemos a nuestro lado a Dios. Está con nosotros. En la guerra que estés entablando, está con nosotros. Y mira, del versículo 5 al 8, nos está diciendo algunas cosas o características que aquellos que estaban en esta situación no deberían ir a la guerra. Y hoy en día, pues podemos mirarlo. Hoy en día puedes mirar a tu alrededor cómo estamos, ¿sí?
Versículo 5 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no ha entrenado, y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro le estrene. ¿Por qué les estaba hablando de esta manera? Porque pudiera ser que su mente, sí, a lo mejor su mente, su cuerpo, estaba ahí en la guerra, pero su mente estaba en otro lado. ¿Por qué? Porque muchas veces los bienes materiales son un estorbo para la vida espiritual, para la batalla, para la guerra. Están más pensando qué voy a hacer, hoy a lo mejor voy a ir a construir esto, voy a ir a hacer esto. Están más pensando en esos bienes materiales que en el reino de Dios. El 6 dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Sí, los bienes materiales, los negocios, el negocio que pudieras decir hoy es el mejor día para mí, el negocio que vas a abrir hoy, el negocio que hoy vas a inaugurar. A lo mejor por eso no vinieron muchos, a lo mejor, porque están yendo a ver a los negocios. En su mente, en su corazón está el negocio primero. ¿Es malo que tengas negocios? No, pero es malo que ocupen el lugar que debería estar ocupando Dios hoy en día. Es malo que se dejen arrastrar primeramente por ir a buscar provecho hoy, que en venir a sacar algo espiritualmente, a venir a alimentarse, ¿sí? Y ahí está, les dice, bueno, aquellos que tienen esa viña, vete a disfrutarla mejor, porque aquí en la guerra no vas a servir, 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Sí, los lazos familiares, esos lazos familiares que a veces son un gran impedimento para poder ser un discípulo de Jesús. Esos lazos familiares, el amor del papá, de los hijos, de la esposa, son un impedimento a veces. ¿Es malo que ames a tu familia? No. Es malo que ocupen el lugar de Dios. Es malo que pongas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa en primer lugar y te impida buscar libremente a Dios, ¿verdad? Por eso en el versículo 8 les dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Sí, en esta guerra Dios no admite cobardes. Quiere a aquellos que realmente tomen decisiones. Los indecisos no son útiles en el reino de Dios. Sí, aquellos que no se mueven por principios, sino por emociones, pues les dice, regrésense a su casa. No sea que vayan a contagiar a los demás, no sea que vayas a contagiar a los demás y el reino de Dios se ha menguado. Esta guerra se gana solamente con decisiones que vayan de acuerdo al reino de Dios. Sí, hoy vamos a mirar la guerra espiritual del discípulo. Ese es el título de esta plática. ¿Por qué? Porque desde que tú abres tu escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando empiezas a leer la palabra de Dios, pues a menudo vas a ver guerra. A menudo vas a ver que si quieres entrar al reino de Dios, pues es como una guerra que vas a empezar hoy o ya la empezaste, ¿sí? Sí, no es aquello que hoy tristemente se dice cristianismo. Hoy en día, esto que está viviendo
muchas congregaciones, el mundo cristiano, ¿sí?, es más bien un entretenimiento para muchos que realmente una búsqueda seria y comprometida con Dios. Sí, no debe de confundirse esa vida de lujo, esa vida de búsqueda de placer, que son tan comunes hoy actualmente, ¿sí? En vez de ir a una guerra donde realmente hay peligro, hay muerte, pues hoy se busca la diversión, hoy se busca calmar conciencias, hoy se busca que todo está bien, ¿verdad? Hoy se busca hacer sentir bien a la gente. Y esa guerra contra las fuerzas infernales de Satanás no se desata. ¿Tú crees que el diablo va a estar ocupada de congregaciones llenas de personas medrosas, de personas que no toman decisiones en su vida, de personas que van de acuerdo a los hábitos y costumbres de este mundo, a los deleites mundanos? Sí, el discípulo que no ha comprendido que la guerra ha comenzado y que no puede descuidarse o relajarse, ¿sí?, echarse a la hamaca ahí, pues está en serio peligro. Está en serio peligro, hermano, porque en esta guerra, si no vamos con una sola dirección, todos, hacia Cristo Jesús, hacia que Él sea nuestro capitán, estamos en serio peligro, ¿sí? Para esto, las guerras, dice que según lo que nos deja ver la Escritura, se ganan con unidad, estando unidos, teniendo los mismos propósitos, teniendo ese deseo de caminar al lado de mi hermano. Si en esta guerra, hermano, no hay lugar para una riña, para un celo, porque ay, a ti te prefieren más, ay, porque tú eres más útil, no es que yo soy de aquellos hermanos, aquel grupito se ve más espiritual. ¿Sí? No hay lealtades divididas en esta guerra. Y la misma palabra te dice, ninguna casa dividida puede prevalecer, sino aquellos que caminen en unidad, sino aquellos que estén en las manos de Cristo Jesús como soldados. Entonces, debe de ser un camino donde dejemos atrás el ego, el yo personal, donde se quede atrás a lo mejor el deseo de hacer mi voluntad y dejemos eso atrás y nos convertamos en unos cristianos humildes, en unos cristianos que sigamos la voz de Dios, ¿sí? El mismo Señor nos dejó ejemplo, Filipenses capítulo 2, le vamos a dar lectura al versículo 5. Dice el versículo 5 hasta el 8, le vamos a dar lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no se aferró a que era Dios. Él se humilló a sí mismo con tal de cumplir con la voluntad de Dios. Ejemplo tenemos de Cristo Jesús para poder dejar a un lado todo aquello que pudiera estorbar en esta guerra, todo aquello que pudiera venir a provocar una pequeña rencilla entre cristianos, entre hombres y mujeres que buscan a Dios, dejar atrás a lo mejor ese espíritu de grandeza y ser humildes.
Para tener un problema, para tener un pleito, se necesitan dos personas. ¿Verdad? Dos personas que estén ahí peleándose por algo, por un orgullo a lo mejor. ¿Sí? Y viene la contención. Donde no hay ese yo personal, donde no hay ese orgullo, no hay lugar para un problema, para una disputa. Entonces la guerra exige una vida de amor, de humildad, de sencillez, una vida donde estemos dispuestos a dar lo mejor con tal de que esa guerra sea ganada, lo mejor de ti, lo mejor física y moralmente, y a lo mejor hasta materialmente, para poder poner todo lo que tenemos pues al alcance del reino de Dios, para que el reino sea extendido, para que el reino se dé a conocer por otros, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar todos nuestros recursos en esa lucha, salud, fuerzas, ¿sí? Disposición de tiempo a lo mejor para poder ganar esta batalla. Sí, hoy la guerra exige sufrimiento. Los jóvenes de hoy tienen muchos, a lo mejor, muchas cosas en su mente, muchos ideales, ¿sí? Muchas ideologías, y muchas veces están dispuestos a darse por esa ideología que sirven, por ese sueño que siguen, se dan, y a veces hasta la vida dan. ¿No has visto jóvenes que tienen en mente a lo mejor a su país? Están dispuestos a dar la vida misma por ellos. O por ejemplo, las personas que marcharon ayer, ¿sí? Tuvieron temor de salir en público, tuvieron temor de salir en público para que los vean de sus preferencias sexuales. No. Están dispuestos a todo, dispuestos a que los golpeen, a que los apresen, con tal de dar a conocer su ideología. Pues el cristiano debería estar aún más dispuesto a dar a conocer esa fe que ha depositado en Cristo Jesús, a dar su vida misma por amor a Cristo, por amor al Evangelio, porque una fe que no cuesta nada, hermano, no sirve para nada. Si el Señor Jesús no significa algo para nosotros, entonces ¿a qué estamos jugando? Él debería ser nuestro todo. Ninguna cosa personal debería anteponerse ante Cristo Jesús. No debería de estar antes que Cristo. ¿Sí? Deberíamos de tener a Cristo en primer lugar de toda nuestra mente, nuestro corazón. Nuestro servicio debería ser fiel a Él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A veces hasta titubeamos cuando necesitamos defender la causa de Cristo. A veces hasta tenemos temor de que en los trabajos sepan que eres cristiano. ¿Sí? Fíjate, el apóstol Pablo, cuando él defendió su ministerio delante de aquellos que lo estaban atacando, de aquellos que estaban queriendo criticar su forma de vida, él no les dijo, a ver, espérense, yo tengo una preparación académica a los pies de Gamaliel, espérense, yo soy judío, ¿sí? Yo soy israelita. No, él no recurrió a todo eso, sino que lo que más se enfocó fue a la vida que había llevado cuando conoció a Cristo Jesús. A la vida de sufrimientos, a la vida de lucha. Mira, vamos a verlo, segunda de Corintios, capítulo 11.
y le vamos a dar lectura al versículo 16. Le vamos a dar lectura desde el 16, ¿sí?, al 31. Rápidamente, dice así. Segunda de Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Sí? Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Qué era su debilidad? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía muy presente a quién había seguido, a quién estaba siguiendo, con quién se había comprometido. ¿Sí? Por eso él ponía en primer lugar a Cristo Jesús. Por eso cuando él empezó a hacer discípulos, cuando él llama a Timoteo y lo hace su discípulo, le dice, mira, no te enredes con los negocios. No te vuelvas a enredar con los negocios, sino busca y sigue a Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, le pedía que siguiera aquel que él mismo había visto que daba resultado. Sí, él había padecido por su causa. Él había tenido muchas guerras, muchas situaciones, pero a través de la obediencia, él aprendió que un verdadero soldado tenía que seguir sus instrucciones. Las instrucciones que Cristo Jesús le daba a través de la comunión que él tenía. ¿Sí? Entonces, pues parecería incongruente o absurdo que hoy en día a ti y a mí se nos pida menos que eso. Obediencia, humildad, seguir a Cristo Jesús. ¿Sí? Sería muy difícil que Dios nos pidiera menos que eso, menos que lo que otros han pasado. ¿Sí? Sí, el discípulo tiene que tener esa guerra contra el pecado, contra este mundo. ¿Sí?
Y el discípulo tiene que ser despiadado en esta guerra, sin ser ofensivo, hermano. El que tú te pares por la verdad no te lleva ni te da derecho a que ofendas a otras personas. Tienes que ser firme, sin ser descortés, hermano. ¿Sí? Tienes que mostrar esa pasión por la causa de Cristo, pero tampoco tienes que perder el equilibrio. ¿Sí? Entonces, tienes que estar sujeto estrictamente a lo que Cristo Jesús exige. Hoy la guerra que estamos entablando exige valentía. De hecho, dice que solo los valientes arrebatan el cielo, lo van a arrebatar, ¿verdad? Aquellos que tomen decisiones, aquellos que cuando estén en peligro, pues tienen que tomar esa decisión difícil. Pero para que tú tomes las decisiones difíciles en el momento adecuado, tienes que conocer a quién te estás enfrentando. ¿Sabes a quién te estás enfrentando? Porque a veces parecería que no sabemos quién es nuestro enemigo, quién es el enemigo de nuestra alma. Y a veces estamos jugando al cristianito, a la iglesita. Y a veces decimos Diosito. Porque a lo mejor no sabemos quién es nuestro real enemigo. Efesios 6. Cuando las cosas van saliendo bien, cuando todo está marchando bien, no le damos importancia a lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice, aguas, porque no estás luchando contra un hombre, no estás luchando con cosas pequeñas, cosas sencillas. Tienes un enemigo de tu alma que si tú te descuidas, hace 8 días decíamos, una fracción de segundo en que cambies tu mirada, ¿sí? Puede ser perjudicial para el alma. Efesios 6. Dice la palabra en el versículo 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Ahí está la lucha. Ahí está el peligro de poder descuidarte, ¿sí? Sí, esta guerra exige una disciplina, esta guerra necesita que estés consciente de a quién te estás enfrentando. El conocimiento del enemigo y de sus tácticas es muy importante, hermano, ¿sí? Ellos van a tratar de quitar toda clase de fe que pudiera nacer en ti, todo aquel deseo que pudieras de entablar esta lucha. Pero ahí están los enemigos, quieren quitarte la fe, ¿sí? Quieren pues que tú te descuides un poquito, quieren ellos saber cuál es tu lado débil. Por eso, como decía el apóstol Pedro, mira, en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro, dice que estés preparado. ¿Para qué? Para dar fe de esa esperanza que tienes. Primera de Pedro 3, versículo 15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificar a Dios. O sea, ahí está, que Dios
esté apartado aquí en mi corazón, aquí dentro que esté el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿De qué? De la esperanza que tienes, de por qué eres cristiano, de por qué te dices cristiano, ¿sí? Entonces, tenemos que estar preparados para que podamos decirle al mundo, a nuestros compañeros, a todos aquellos que están cerca de nosotros, que amamos a Cristo, que somos de Él, ¿sí? Hoy en día pareciera que a veces nos da pues temor de mencionar las armas que tenemos a la gente, ¿sí? Porque a lo mejor en lugar de llevarlas a que usen esas armas que Dios nos ha dado, pues pensamos que la gente se va a burlar de nosotros. Pensamos que el hablarles de que busquen a Dios, de que oren, de que lean la palabra de Dios, pareciera que nos da pena hacerlo. Y cuando tú te acercas con una idea de compartirle a una persona, Dios es el que pone las palabras adecuadas, el momento adecuado para que tú le hables del Señor. Por mucho que veas a esa persona a lo mejor distraída o llena de problemas, pero si tú le compartes, esa persona puede recibir aliento, fortaleza. ¿Sí? Me encontraba una persona adulta, ya anciana, la señora, el miércoles pasado, me la encontraba ahí en la fila. Estábamos formados para hacer un trámite en el registro de lo familiar. Y empezamos a platicar y dice, no, es que tengo este problema, tengo a mi papá de 90 años en cama y tengo esto y todo. Le digo, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Busca usted a Dios? Sí. Bueno, dígame su nombre para orar por usted. Mire, Dios puede ayudarle en este problema, Dios puede cambiar esta situación. Dios es el único que puede meter su mano en esta situación que usted está viviendo. Y ahí de buenas a primera la señora se dobló y dijo, bueno, sí, eso es verdad. Si Dios no me ayuda, no sé qué voy a hacer. Digo, tenga fe, tenga confianza en que Dios va a orar. Y pues la señora se ve que era de pueblo, ¿sí? Es una señora muy necesitada, hemos estado orando por ella. Y bueno, pues la idea es, como dice el apóstol Pedro, ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Sí? Esa misma esperanza, compartirlo con los demás, ¿sí? Pero a veces puedes pensar, no, es que este joven no necesita. Esta señorita pues, se ve muy bien, no necesita, ¿sí? Ese mismo día me traslado a un banco y empiezo a platicar con la licenciada ahí, que me estaba haciendo el trámite, y al final terminamos compartiendo. Le dice, no, gracias, dice, gracias porque yo también soy cristiano, yo me congrego, dice, y qué bueno que busca a Dios, qué bueno que conoce de Dios, ¿sí? ¿Cuál fue? Nada más unas pocas palabras para poder hablarles de aquel que ha hecho maravillas en nuestra vida. Nada más estar dispuesto a dar fe de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque miramos a la gente, ¿sí? Que a lo mejor no calcula, no ve que el enemigo que tiene por delante es muy poderoso. Satanás es muy poderoso, hermano. Y si te descuidas, te va a hacer pedazos. Hoy en día, ¿a cuántos y cuántas iglesias Satanás está engañando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la misma Biblia nos dice que sus mismos ángeles de Satanás se transforman en luz.
sus mismos ministros, ¿sí? Segunda de Corintios 11, se disfrazan. Y la gente ahí está. Y la gente está siguiendo las cosas que hacen. Segunda de Corintios 11, versículo 14 y 15. Y dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus ministros se disfrazan, ¿sí?, como ministros de justicia. Sí, tratan de aparentar, ¿sí?, pero un discípulo que está bien consciente de esta guerra que está caminando, de esta guerra que tiene por delante, se prepara y está bien preparado porque sabe que la oposición no va a venir, la oposición tuya, hermano, no va a venir a través si ya llevas tiempo caminando en esto, no va a venir de que a lo mejor te ofrezcan una cuba, una cerveza, o pudiera ser que sí, si tu lado débil es el alcohol, pues a lo mejor alguien te va a ofrecer una cerveza, y es más, a lo mejor hasta alguien que se dice cristiano te va a invitar a tomarte una copita de alcohol, ¿sí?, una copita de vino, una cervecita, ¿sí? Tampoco tu lucha, tampoco tu prueba va a venir a través de que se te presente una prostituta. ¿Ah? No. Tu lucha, tú que caminas en el reino de Dios, tu lucha más difícil va a ser contra aquellas personas que se visten como religiosos, como ministros, ¿sí? ¿No fueron los líderes religiosos los que persiguieron a la iglesia primitiva? Esos que se decían amar a Dios, ¿sí? Los peores ataques que recibió el apóstol Pablo no fueron de los que profesaban ser siervos de Dios, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿sí? Y así va a seguir siendo a través de todos este tiempo que se viene por delante. Los ministros de Satanás se transforman en ministros. Hoy ve cuántas aberraciones hay en los púlpitos, ¿sí? Cuántas cosas tú ves en las iglesias que se dicen cristianas, ¿sí? Y hablan en lenguaje religioso, usan ropas religiosas, ¿sí? Y a veces hacen cosas que parecieran justas, pero su corazón está lleno de maldad, está lleno de odio, a lo mejor por la causa del evangelio. Y luego te dicen, no seas tan radical, no seas fanático. Y si te lo dicen es porque te estás parando por la verdad. Y qué bueno, ¿sí? La guerra no admite distracciones, no admite que tengamos un pie aquí y un pie en el mundo. El discípulo de Cristo aprende a ir en contra de todo esto, pero sin perder la calma, sin perder la compostura, ¿sí? Va a aprender que nada ni nada se va a interponer entre su alma, su corazón y Cristo Jesús. Sigue en rectitud hacia Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, pues hermano, esta lucha, esta batalla necesita hombres valientes, necesita hombres que estén dispuestos a sufrir peligros, así como lo hizo Pablo. Así como lo vivió Pablo, no es menos que lo que te está pidiendo a ti, ¿sí? Efesios 6.
Efesios 6. Ahora le vamos a dar lectura al versículo 13. Hasta el 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, algunos estudiosos de la palabra han indicado que esta armadura, pues la descripción de ella dice que tiene algún defecto, ¿verdad? Alguna falla, porque te menciona toda la armadura de Dios, pero en caso de que el cristiano retroceda, en caso de que el cristiano huya, no tiene protección en la espalda. Sí. Pero la pregunta sería, ¿por qué huir si tenemos a Dios con nosotros? ¿Por qué huir si dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, mira, este es el enemigo que te vas a enfrentar a él. A ¿sí? Ya te describió en el 11 y en el 12 el enemigo. Ahora dice, bueno, por tanto, ¿sí? Sé precavido. Por tanto, ahora toma toda la armadura de Dios. ¿Sí? Por tanto, prepárate, ¿sí? Para que puedas resistir en el día malo, dice. Porque va a haber a lo mejor un día malo, hermano. Va a haber a lo mejor un día que te descuidaste. Va a haber un día a lo mejor en que no hiciste lo que tenías que hacer. Pero si te recuerdas que necesitas retomar esa armadura, necesitas tomar esa armadura que está al alcance de tu mano, bueno, entonces va a cambiar la situación en el momento que sea necesario, en el momento indicado. Por eso les dice, por tanto, aguas, les está advirtiendo, por tanto, ¿sí? Y habiendo acabado, dice, estar firmes, ¿sí? Entonces, pues tenemos que estar atentos a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos habla, ¿sí? Si estamos conscientes del enemigo que tenemos, debemos de estar conscientes al Dios que tenemos con nosotros, de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso, ¿sí? Y que con Él la victoria está asegurada, hermano. Con Él no hay duda de que si tú perseveras, si en tu búsqueda diaria, si tú eres fiel a Dios, Él va a cumplir su palabra. Él va a terminar la buena obra que ha empezado en ti. No importa la lucha, la batalla que estés atravesando, ¿sí? No importa que veamos muy, muy negro el panorama. Sabemos que Dios está con nosotros, ¿sí? Y si Dios está con nosotros, ¿cómo pensar en retroceder? ¿Cómo pensar en dar vuelta atrás? ¿Sí? Entonces, el apóstol decía, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Estad pues firmes, que tu situación no te lleve a perder de vista a Cristo Jesús. Estar firmes con la plena convicción de que estamos en el camino de la verdad. Y ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice.
sea, llenos de Cristo Jesús. Llena tu vida de las palabras de Cristo Jesús. Y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos. ¿Qué dice que son los vestidos la palabra de Dios? Las buenas obras. Apocalipsis 19:7 dice que son las obras que hacemos. En justicia, ¿para qué? Para el reino de Dios. Entonces llénate de Cristo, llénate de buenas obras para que Dios sea alabado. No para que tú seas alabado, hermano. Para que la honra y la gloria se la lleve Dios. Sí, tú lo vas a hacer. Pero Dios es el que va a ser glorificado. ¿Sí? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio. Estar dispuesto en todo momento a dar fe de esa palabra que llegó a tu vida, de ese Evangelio que cambió tu vida. Y el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, sabiendo que estamos dispuestos a dar fe, sabiendo que estamos dispuestos a seguir luchando hasta que Jesús venga por nosotros o nos llame a cuentas. Estamos ahí en el ejército de Cristo Jesús, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese Evangelio que va a poner paz en la vida del pecador con Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar a un arrepentimiento. Le vamos a platicar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y va a haber paz en su vida si se arrepiente para con Dios. ¿Sí? Sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, a lo mejor van a venir luchas, pruebas, pero sabes una cosa, Jesús ya lo hizo todo por ti. ¿Por qué? Porque tu salvación no depende de ti, depende de la confianza que tú tengas en Cristo Jesús y su obra redentora. ¿Sí? Tomar el escudo de la fe. Que esa fe no sea que a veces esté arriba y a veces esté abajo. No, esa fe que esté puesta en el autor y consumador de ella misma. ¿Verdad? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos pueden venir de tu propia familia. Y esos dardos pueden venir de los propios hermanos. Y esos dardos pueden venir a través de nuestros seres queridos. ¿Sí? Pero si tú tienes fe en que Cristo Jesús ha hecho la obra por ti, tú vas a apagar todos esos dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Acuérdate que la palabra dice que se va a disfrazar de ángel de luz. ¿Sí? Se puede disfrazar de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. Y el 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar el yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿Qué era esto? El yelmo era lo que protegía la cabeza. Era una protección para la cabeza. ¿Sí? Hoy en día, qué importante sería que tomáramos el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque tu cabeza está siendo bombardeada por todas las redes sociales, hermano. Por todo lo que te rodea. Desde que tú tomas el celular para hacer una llamada, para contestar, empieza todo el bombardeo. Desde que tú abres tu internet, ahí está bombardeándote. Y ahí están las luchas, las pruebas para aquellos que son débiles en esta área. Bueno, dice la palabra de Dios, que tomes el yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿Cuál? Que tu cabeza esté llena de la palabra de Dios, que esté llena del Espíritu Santo, de las ideas y pensamientos que vienen de parte de Dios. Y solamente así vas a entablar esa guerra y vas a ganar esa guerra que el enemigo quiere utilizar
para hacer perder tu fe, para hacer perder tu confianza, para hacerte tropezar. ¿Sí? Entonces, pues llenémonos de la palabra de Dios, estemos atentos y buscando a Dios de esta manera. 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice? Encerrémonos, ¿no? Encerrémonos a orar, por nosotros, estar pidiendo por nosotros, estar pidiendo y suplicando porque Dios nos mantenga firmes, porque Dios nos haga aptos para el reino. No, el apóstol Pablo decía, a ver, tú vas a estar orando en todo tiempo con oración y súplica, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica, por los demás, por todos los santos, dice. ¿Sí? Y mis necesidades, ¿sí? Busca primero el reino de Dios, lo demás Dios te lo va a añadir. Y a lo mejor otros están orando por ti, y a lo mejor otros hermanos están desgastándose para que te vaya bien, para que pida bendición de Dios para tu vida. Pero tristemente muchas veces el cristiano, el discípulo, se encierra en sí mismo y tarda más tiempo pidiendo por sus necesidades que pidiendo por la extensión del reino o pidiendo por los demás. Y volvemos a caer en el egoísmo. ¿Por qué? Porque aún en la oración estamos pensando en nosotros mismos nada más. Yo no te digo que no pidas, sí, hermano, pero que eso no te lleve el mayor tiempo. ¿Sí? ¿Acaso no necesitan más tus hijos? ¿Acaso no necesita más tu familia? Los hermanos. Hoy mira la ausencia que tenemos. ¿Verdad? A lo mejor ni a la mitad llegamos de asistencia, pero a veces nosotros no entendemos los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y dice como súplica, con súplica, no exigiéndole a Dios, no reclamándole a Dios, no, sino con súplica, con perseverancia, pidiendo por los santos, dice la palabra, pidiendo por aquellos santos que pues a lo mejor se están descuidando, ¿sí? Por aquellos que a lo mejor pues hoy tuvieron otro compromiso mayor. ¿Y se justifica? Porque a veces decimos, ya me comprometí con Dios. O a veces decimos, es que un compromiso que no teníamos previsto. Pero desde que tomas decisiones, tú haces compromiso con Dios. No lo haces con nosotros, hermano. No lo haces con este lugar. Lo haces con Dios. Allá tú sí, si tomas como pretexto esto. ¿Verdad? Entonces, pues esta guerra, hermanos, no se gana con armas terrenales. Se gana con armas espirituales. Y estemos dispuestos a que Dios sea el proveedor de estas armas para que nosotros podamos salir adelante. ¿Sí? El profeta Zacarías dice que esta guerra solamente se va a ganar, no con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, hermano. ¿Sí? Y pues llenémonos del Espíritu, llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos de las armas que Dios ha dispuesto para que tú y yo entablemos esta batalla, para que el reino de Dios sea proclamado en toda la tierra, hermanos. Ya por lo menos alrededor nuestro, por donde quiera que andes, que sepan que realmente tú eres cristiano, que tú eres discípulo, no simplemente un religioso más, sino que eres discípulo de Cristo Jesús. ¿Sí?
Demos gracias a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, porque pues a cada día tú nos muestras lo que tenemos al alcance nuestro, Señor, para seguir caminando a tu lado, para seguir luchando en contra de este mundo. Hoy la guerra que tenemos no es terrenal, Señor, sino espiritual, Padre. Y por ello te pedimos que seas tú, amado Dios, el que trate con cada uno de nosotros y nos haga entender que si queremos ganar, amado Dios, necesitamos estar preparados. Y la preparación solamente viene de parte tuya, Señor. Ayúdanos a serte fiel. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.